Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente bonita que nos escucha en esta tarde fabulosa de viernes. Es viernes y no podemos engañar al cuerpo. Ya el cuerpo bien lo sabe desde que comenzó esta mañana o antes de la madrugada. Pero eso no quita de que pues el viernes todo se vale. Todo se vale. Y pensar que dentro de una semana, el próximo viernes, ya habremos pasado Navidad, ¿eh? Increíble, pero cierto. Ya estamos prácticamente a menos de una semana de estar celebrando la Navidad, la Nochebuena, nuestra tradicional Nochebuena. Pero hoy, antes de Navidad, tenemos este programa extendido de una hora. Una hora porque hay mucho material que cortar, decía el sastre. Y pues para eso ya tenemos a nuestro invitado especial todos los viernes, representante de la firma legal de Carolina Law Group, la firma amiga de los hispanos. Me refiero a mi paisano Javier Jaime Espinosa del mero Jalisco, aunque no se crió en Jalisco, dice él. Se fue para allá, para el lado de donde habita el perro negro de José Alfredo Jiménez, en La Piedad, Michoacán. A ver, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarlo, señor. Buenas tardes, comandante, y buenas tardes a toda la audiencia que nos vaya a acompañar en esta hora. Hoy un programa de una hora, el último programa del año. Hay que avisarle a la audiencia, no va a haber programa el próximo viernes y tampoco va a haber programa el viernes 2 de enero. Vamos a regresar en el 2026. Ahora sí que regresamos hasta el año que viene, el 9 de enero, el viernes 9 de enero. Vamos a, si Dios nos presta vida y salud, vamos a estar aquí ese viernes hablando de lo que esperemos que no haya muchas noticias en lo que resta de este año y que si las hay no sean noticias que nos sorprendan porque sean malas. Les damos la más cordial bienvenida. Recordarles que somos de The Carolina Law Group, una firma de abogados que lleva casi 15 años. Cumplimos 15 años en este mes de marzo que viene. Tomamos casos de inmigración, casos criminales, casos de accidentes de auto, casos de negligencia médica y por supuesto, pues como dije, los casos de inmigración, en todos los tipos de casos que tomamos, las consultas son enteramente gratuitas. También quiero hacer un aviso a nombre de la oficina. Nuestras oficinas van a estar abiertas la semana que viene, lunes y martes únicamente. Y el resto de los días del año vamos a estar cerrados. Regresamos hasta el 5 de enero. Por primera vez se va a cerrar tantos días. Fue una decisión que a las secretarias les encantó. Entonces, vamos a estar cerrados a partir del 24 de diciembre y todo el resto del año, incluyendo el 1 y 2 de enero, pero regresamos, esperemos que con las pilas bien puestas para iniciar el 2026 con todas las ganas del mundo y pues dar la batalla. Les recordamos que hay 3 teléfonos de contacto que son el 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. Nada más como colorario decirle a la gente, porque muchos pueden decir, bueno, y si nos agarran, si nos detienen en los días feriados y está diciendo que no van a trabajar, tenemos servicio de operadora y en casos de emergencia siempre hay dos abogados que se quedan por cualquier emergencia porque tenemos muchos clientes y también uno nunca sabe qué les puede pasar a los clientes. Digamos que hay dos abogados de guardia que les toca quedarse en esos días feriados por cualquier emergencia que pueda surgir. Entonces pueden llamar perfectamente. Si es una emergencia, se le va a contactar y si es necesario, se le va a ver. Perfecto, Javier. Quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de nuestras frecuencias y también a través de nuestras plataformas digitales, ya sea por nuestra aplicación Poder FM TV o por nuestra página poderfmtv.com y por Facebook. A todos los facebookeros, Greenville, Poder Greenville SC. Ahí estamos, listos y pendientes para que ustedes se comuniquen con nosotros si acaso tienen alguna pregunta para Javier. Antes de comenzar con los temas, hay algo que nuestra comunidad, pues dijimos o sacamos la noticia esta semana, pero yo lo dije cuando leí la noticia de que lo iba a consultar con nuestro asesor legal de migración, que es Javier Espinosa, de la firma legal de Carolina Law Group. Y es que se suscitó por ahí una noticia de que parece que ya
el gobierno de Donald Trump realizó todo el daño que ha hecho con las redadas migratorias en todas partes y que debido a eso la ciudadanía, el pueblo americano está totalmente descontento, bajó su rating de popularidad apenas 36%, pero en parte debido a eso, y parece que el gobierno da señales de que va a cambiar las redadas para enfocarlas solamente a los que tienen delitos, sobre todo delitos criminales. ¿Qué tan cierto es eso, Javier? ¿Sabe algo? Bueno, sí, algunos periódicos de importancia nacional, el New York Times, la revista The Atlantic, publicaron artículos extensos al respecto. No es del todo que van a reversar las redadas, y esto no lo digo para crear un ambiente de pánico o de susto, sino más bien de cautela. Sí van a cambiar un poco el enfoque. Desde que se anunció, por ejemplo, Bovino regresó a la ciudad de Chicago. El presidente a lo largo de su vida es un hombre que cuando comete un error, en vez de rectificar, muchas veces reenfatiza su acción. A él no le gusta darse por vencido o dar la apariencia de que está doblando las manos, pero en esta ocasión no le está quedando mucha alternativa. La, las encuestas son muy claras, cada vez hay más gente descontenta, no solo por la cuestión económica, aunque él dio un mensaje esta semana, el miércoles. No sé en qué país vive él, porque en el Ujú. país que yo vivo y en el país que usted vive, cuando uno va al supermercado, la realidad nos dice que los precios no están bajando, y eso lo ve todo mundo en su bolsillo, pero él está diciendo que el país está mejor que nunca, que él está manejando la economía muy bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, también es verdad que hay muchos americanos inconformes porque dicen, él nos dijo que iba a sacar a los criminales y lo que estamos viendo es que están yendo a escuelas, que ya están yendo a iglesias, que están yendo a casas donde no hay criminales, hay familias, hay padres que lo único que se dedican es a trabajar desde la madrugada y muchas veces hasta en la noche. Y también porque además muchos grandes empresarios del campo, de la industria hotelera, de la industria de la construcción, están diciendo nos está afectando ya en nuestros negocios la falta de mano de obra, y pues no le está quedando otro remedio que dar un reenfoque, aunque la secretaria de Departamento de Home Security. Departamento de Seguridad, eh, con todo respeto, y hago esto, no lo digo a nombre de la oficina, lo digo a título personal y me hago responsable de lo que digo, es una verdadera idiota, es una mujer Yep, estúpida yep. que lo único que está haciendo, ella está queriéndole jugar a yo soy la que tiene más poder y quiero congraciarme con el presidente, y ella lo que está diciendo es, estamos sacando a los criminales. La gran cantidad, no puedo decir el porcentaje, pero me atrevería a decir que el 90% de la gente que han sacado son gente que no tiene récord criminal, o que las cuestiones criminales que pudieran tener son faltas menores. Muchas de ellos son gente que ha tenido solamente el error de manejar sin licencia, a lo mejor un DUI simple. Yo no estoy aquí diciendo que la gente salga a manejar tomada. Una y otra vez repetimos que no hagan eso, pero el que alguien maneje tomado no se compara con alguien que a lo mejor roba, con alguien que mata. O sea, son delitos que no tienen comparación. Sin embargo, ellos están yendo con cualquier error y están implementando políticas de eso. Parte vamos a hablar hoy, que se implementa y se oficializa otra nueva política que lo único que tiene como propósito es infundir el miedo entre la comunidad para que haya incertidumbre, y eso no está bien, y eso tarde o temprano ya le está pegando y le va a seguir pegando a este presidente si insiste con estas políticas, porque muchas de las políticas que están implementando van en contra de las leyes mismas que ya tenemos, y ellos no están respetando la ley, se están yendo más allá. Y vamos a empezar, si quiere, con la primera noticia. Yo no sé si se acuerda, en el mes de julio o agosto,
en Wisconsin, una juez aparentemente protegió a un documentado. ¿Qué fue lo que pasó? Esta persona sin estatus fue acusada, no sé bien el delito, no sé si fue por no licencia o un DUI, pero se presentó en su corte. Es una juez criminal estatal en Wisconsin. Cuando ellos estaban en la audiencia, el señor se presentó, ella se enteró que el ICE estaba fuera de la sala esperando a que el señor saliera de ahí para llevárselo detenido. Y ella dijo, no, esto no está correcto porque él está acudiendo a una cita legal. Y entonces lo que ella hizo, en vez de decirle que se saliera por donde había entrado, ella le dijo, sálgase por atrás de la corte para que no lo detengan. Bueno, pues el gobierno federal no se quedó con las manos cruzadas, el FBI entró en acción, interpusieron cargos federales de obstrucción de justicia a esta juez y esta semana ya hubo un veredicto a nivel estatal y la acaban de declarar. Un jurado la encontró culpable de obstrucción de justicia. Todavía no se sabe de cuánto tiempo le van a dar de cárcel, pero se está hablando que en el estado de Wisconsin por este cargo ella podría tener hasta 5 años de cárcel. Wow. Esta es una derrota para la juez. Desde luego, si uno revisa lo que dice la ley, pues sí, digamos que ella obstruyó la justicia, pero ella no lo hizo con el propósito de que el ICE no cumpliera con su tarea. Lo que dijo es, si empiezan a detener gente en las cortes, lo único que van a provocar es que las personas no acudan a las cortes cuando lo tengan que hacer por el miedo a ser detenidos. Desde luego que a ella también ya hay organizaciones que la piensan defender, parece que va a haber una apelación y al final no sabemos qué va a pasar, pero por lo pronto un jurado la encuentra culpable. Y eso pues es triste para ella y es un aviso, digamos que el gobierno federal con esta victoria lo que está mandando es un mensaje a todos los jueces, no se pongan a defender inmigrantes porque nosotros vamos a entrar con todo el peso que tenemos a nuestra disposición y entonces es, digamos, un amedrentamiento para los jueces y vamos a ver qué consecuencias trae esto. No sabemos si habrá otros jueces que se quieran interponer ante el gobierno federal y estas prácticas que realmente pues no deberían de tener sentido. Nosotros no estamos diciendo que el gobierno federal no tenga la autoridad para detener a personas sin estatus, pero si una persona está acudiendo a una corte porque está citado a una corte, creemos que no debería de ser detenido en ese momento porque la persona está cumpliendo con una citación de un juez y está acudiendo a pedir justicia o a ser justiciado, pero de cualquier manera, así están las cosas y vamos a ver qué pasa con este caso. Eh, Quiero arrancar, hoy vamos a hablar de un tema que es que se anunció esta semana. El gobierno federal anuncia que va a iniciar procesos de desnaturalización y aquí quizá mucha de la audiencia que nos escuche no tenga papeles, pero hay mucha gente hispana que ya son ciudadanos y que quizá tengan miedo o tengan la incertidumbre de si su caso va a ser reabierto o cómo puede ser reabierto para que le quiten la ciudadanía. El proceso de desnaturalización es un proceso a través del cual se le quita a alguien la ciudadanía a pesar de ya haberla obtenido. El gobierno anunció esta semana que va a iniciar este proceso y quiero hablar detenidamente sobre eso porque lo que queremos es que la gente se quede tranquila porque no es un proceso fácil, es un proceso complicado y además la ley federal es bien específica en qué casos únicamente se puede iniciar un caso de desnaturalización. O sea, el gobierno no puede quitarle la ciudadanía así nada más porque se le dio la gana a diestra y siniestra. Pero antes de comenzar con ese tema, que es el que nos va a abarcar más tiempo a lo largo del programa, quiero decirle que esta semana salió una decisión sobre los casos de asilo político, porque aquí sí hay mucha gente que tiene un caso de asilo político y esta decisión le va a afectar a muchísimas personas. Es una decisión, es el caso LTA, así se le llama, es un caso de un señor de Nepal. Este señor de Nepal hace muchos años salió de Nepal, decía que a él lo perseguía un grupo maoísta, que es un grupo extremista de China y que tiene ramas en Nepal. Y el señor se fue a la India. En la India vivió por aproximadamente 8 años.
Este señor en la India trató de legalizarse. La India nunca le dio la residencia permanente ni le dio la ciudadanía. Sin embargo, los 8 años que vivió en la India los vivió de manera legal. No conozco la terminología de los procesos migratorios de la India, pero para poder dar el ejemplo, digamos que vivió con una especie de permiso de trabajo que le permitía vivir y trabajar legalmente en la India por esos 8 años. 8 años después de que vivió en la India, decidió emigrar a los Estados Unidos y cuando llegó aquí pidió asilo político. Y bueno, esta semana un juez federal, porque ya le había negado el asilo y él interpuso una demanda entre una corte federal, un juez federal hizo una decisión que va a afectar todos los casos de asilo político que se parezcan al de este señor. El juez federal, a grandes rasgos, lo que está diciendo es que si una persona que vive en un país, vamos a ponerlo en el contexto de América Latina, un venezolano está en Venezuela, sale de Venezuela y se va a vivir a Colombia o se va a vivir a Chile o se va a vivir a Argentina y llega a esos países y en esos países resulta que le dan o un permiso de trabajo o le dan la residencia y luego ya que estuvo ahí unos años, esta persona dice, pues ¿por qué no? Mejor me voy a Estados Unidos, que es el caso de muchos venezolanos, es el caso también de muchos ecuatorianos, de muchos incluso colombianos, que una vez que salen de su país van cruzando por ciertos países. El juez federal lo que dijo es que si una persona salió de su país y se fue a un tercer país, y en ese país vivió o trató de establecerse por un tiempo que haga presumir que no tenía la intención nada más de pasar de tránsito, sino que logró establecer una especie de residencia ahí, entonces la persona para poder pedir asilo en los Estados Unidos tendría primero que demostrar que en el tercer país al que fue también fue víctima de persecución. Y entonces Oh, esto va a afectar a muchos venezolanos. ¿Por qué? Porque hay muchos venezolanos que salieron de Venezuela y que luego cruzaron a Colombia, pero muchos de ellos se fueron a Chile, que fue el país que más se fueron, a Perú, Argentina, y otros subieron hacia México. Y ahora con esta decisión, lo que va a pasar es que esos venezolanos que tengan asilo político o cualquier otro latinoamericano, me estoy refiriendo colombianos, ecuatorianos, peruanos, que hayan cruzado por algún otro país para llegar a Estados Unidos, primero van a tener que demostrar que que nunca vivieron de manera permanente en ese país. O sea, para que les puedan dar el asilo político en los Estados Unidos, si cruzaron varios países, tendrán que demostrar que al cruzar solamente tenían la intención de ir de tránsito por ese país y no quedarse. Pero si se quedaron más de 90 días en ese país y en ese país establecieron de alguna manera su residencia, buscaron trabajo, eso va a hacer presumir a los jueces federales de Estados Unidos que la persona logró de alguna manera residir en ese tercer país. Y si ese fue el caso, entonces esa va a ser una base para negarles el asilo. Entonces, aquí lo que queremos hacer el llamado ante esta decisión, porque sí va a afectar a muchos casos, es personas que nos estén escuchando, ya sea que tengan un caso de asilo o tengan un conocido que tenga caso de asilo, que de inmediato busquen a un abogado si no lo tienen. ¿Y por qué siempre digo esto? Porque mucha de la gente que cruzó la frontera en los tiempos que Biden permitió que llegaran y que pidieran asilo político, la mayoría de esas personas no contrató abogados para poner su asilo político. Lo que hicieron fue contrataron notarios o personas que les llenaran la aplicación, pero nunca hubo una revisión por parte de un abogado. Y es sumamente importante que se pongan a revisar qué fue lo que dijeron en esa aplicación de asilo, porque ahora con esta decisión todo eso va a contar, no solamente va a contar si tienen bases reales para pedir el asilo, sino que además van a revisar su patrón de viaje al salir de su país de origen, hacia dónde fue,
cuánto tiempo estuvo en el tercer país, si estuvo más de 90 días, si en ese tercer país trabajó, si en ese tercer país rentó alguna casa, algún apartamento, porque eso va a hacer presumir a la Corte que usted tenía la intención de residir en ese tercer país y por lo tanto ellos dicen que antes de venir a pedir asilo político usted tenía que haber pedido asilo político en ese tercer país y que si no se lo dieron para poder venir a Estados Unidos y entonces pedir el asilo, tendrá que demostrar que sufrió persecución no solo en su país, sino en el tercer país a donde llegó. Entonces, esto viene a complicar más, es otra manera de complicar la situación migratoria de muchas personas, pero es una decisión de un juez federal. Y recuerde que en Estados Unidos no solo la ley, lo que diga la ley afecta en los procesos legales, sino que también las decisiones de los jueces en este país se aplican como si fueran ley y eso va a complicar el panorama de muchas personas, por lo que les recomendamos nuevamente que si tienen caso de asilo político y no tienen abogado, se los llenó un notario, se los llenó una persona que está familiarizada con formas, pero no es abogado, es el momento de ir y buscar un abogado para que les pueda revisar todas las bases de su asilo y puedan saber si tienen alguna posibilidad de ganar ese caso o cómo pueden allegarse de evidencia real, verdadera, que pueda ayudar eventualmente a conseguir una aprobación de ese asilo político. Y si no, pues para que decidan qué es lo que vayan a hacer. Sí, Javier, ¿y qué sucede cuando la persona que está pidiendo o solicitando el asilo no paró o no pasó por un tercer país? Digamos, el venezolano que vino directamente de Venezuela aquí a los Estados Unidos se quedó y pidió asilo, no califica para un asilo. bueno, no, ahí es diferente porque esta es una persona que no pasó a un tercer país. Esta decisión afecta a los que se fueron a un tercer país y de ese tercer país Ah, vinieron a Estados Unidos. Si alguien salió de Venezuela y voló directamente a Estados Unidos y llegó aquí y pidió asilo político, esa decisión no afecta sobre su caso. Eso no quiere decir que no revisen su caso de asilo para estar seguros que tengan bases. Esta decisión es más que todo aquellas personas que llegaron, ya sea porque a lo mejor salió de Venezuela, se fue a Chile y de Chile voló acá, esas personas sí están en riesgo bajo esta decisión. O si fue una persona que salió de Colombia y que en vez de volar cruzó Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, son varios países. Entonces, ahí lo que van a revisar las cortes es cuánto tiempo estuvo en cada país para asegurarse que nunca trató de establecerse en ninguno de esos países. Si solamente demuestran que lo único que hacían era ir pasando por esos países donde duraban menos de 90 días, entonces se considera que no tendrían por qué haber pedido asilo político en esos países. Pero lo que pasa es que hay mucha gente, sobre todo me enfoco en los venezolanos porque es el caso más concreto, no es que sea en contra de los venezolanos la decisión, sino que muchos de ellos salieron de Venezuela y se fueron inicialmente, se quedaron, por ejemplo, en Colombia, más, muchos un año, 2 años, y en ese tiempo, pues establecieron una vida en ese país. Entonces, esta decisión de esta corte lo que dice es, usted de alguna manera vivió en ese tercer país, echó raíces, buscó trabajo, estableció una vida. ¿Por qué no pidió asilo político primero ahí antes de venir? ¿Qué pasó con esa aplicación de asilo político en ese país? ¿Se la negaron? Ahí volvió a sufrir persecución y fue lo que motivó que se viniera para acá. Y si usted no tiene forma de responder a eso, evidencia para responder que también sufrió persecución, entonces lo más seguro es que le van a negar ese caso de asilo. Sí. ¿cuánto tiempo Javier debió de haber estado en el otro país, en el tercer país, digamos, en Colombia, con solamente un día, una semana que haya estado en Colombia? La decisión no dice número, lo que dice es si la persona salió de su país de origen y se fue a un tercer país y en ese tercer país solamente estuvo de tránsito y la misma decisión dice, es decir, solamente unos días o unas semanas, entonces vamos a considerar que no tenía la intención de quedarse a vivir ahí, sino que estaba de paso.
Pero Mm. si la persona duró meses y ahí trabajó o ahí fue a la escuela o trabajó y fue a la escuela y además rentó una casa o rentó un apartamento y se quedó meses o incluso años, entonces lo que quiere decir es que no tenía la intención solamente de pasar por ahí, sino que hizo de alguna manera vida en ese país. Y si ese fue el caso, demuéstreme que usted puso una petición de asilo político en ese país y que se la negaron o que sufrió también alguna clase de persecución en ese país y por eso tuvo que salir de ese tercer país. Es que sabemos de muchos ciudadanos centroamericanos, sobre todo hondureños, que con estas caravanas que llegaron el año pasado, pues pasaron por México, pasaron por Guatemala, pasaron por... Algunos se quedaron inclusive en México por un tiempo, Meses. meses, inclusive les ofrecieron trabajo y todo eso. Y luego cuando entraron a Estados Unidos, ellos pidieron asilo político. Bueno, pues esos van a estar afectados por esta decisión. Ah, muy bien. Y entonces ahí es el llamado es importante, quienes nos estén escuchando, si tienen un caso así o tienen un conocido, familiar, amigo que tenga esa situación, díganle, por favor, ve con un abogado para que te revise ese asilo, para que sepan qué fue lo que se dijo y ver cómo pueden fortalecer el caso que ya presentaron, porque créanme que hay mucha gente, a nosotros es bien constante que nos llama la gente y dicen, fíjate que apliqué para el asilo político hace 4 años y tengo la cita con el juez de inmigración la semana que viene. Están buscando el abogado cuando faltan a veces 5 días, 10 días antes. No hagan eso, porque si van a contratar un abogado para asilo político, tienen que darle el tiempo suficiente para que el abogado pueda revisar su situación, pueda revisar las pruebas que tiene para que pueda preparar una buena defensa o también para que el abogado les pueda hacer una evaluación de su caso. A lo mejor el abogado les dice, desde mi punto de vista no tienes un buen caso de asilo político y así puedan ir a buscar una segunda opinión. Pero la gente no hace eso, la gente se duerme y espera hasta el último momento y muchos de ellos puede ser que tengan un caso válido, pero que como no supieron prepararse y quien les llenó los papeles no era un abogado, pues terminan perdiendo sus asilos políticos y eso es lamentable porque va en juego su estabilidad en los Estados Unidos. Vamos a entrar, porque sí quiero abarcar este tema, porque allá afuera muchos radioescuchas ya son ciudadanos, obtuvieron la residencia de alguna manera a través de una petición familiar, a través de un asilo político, a través de una petición de trabajo y al final lograron hacerse ciudadanos. Y pues la gente dice, ya soy ciudadano, ya chiflé, ya no me va a pasar nada y estoy contento, la ciudadanía nunca me la van a quitar. Bueno, es verdad que la ciudadanía se puede perder. La ley de inmigración, esto no es nuevo, esto no es que entró Trump y se hizo una nueva ley, es la misma ley que ha existido siempre. La ley de inmigración establece un proceso de desnaturalización, es decir, quitarle la ciudadanía a quien ya lo obtuvo. La ley hace una diferenciación de ciudadanía, los ciudadanos nacidos dentro del país y los que no nacieron y que luego se hicieron ciudadanos naturalizados, es decir, que aplicaron a la ciudadanía, ya sea porque se hicieron residentes legales en el país. Los ciudadanos que nacieron en el país, a ellos no se les puede quitar la ciudadanía bajo ninguna circunstancia. O sea, el gobierno no puede quitarles nunca la ciudadanía. Los que nacieron en el país pueden dejar de ser ciudadanos solamente por una decisión personal y voluntaria. O sea, si yo nací aquí y hoy digo, ya no quiero ser ciudadano, yo puedo presentarme, tengo que salir del país, presentarme a un consulado, a una embajada, ante un cónsul federal y decirle, ya no quiero ser americano pese a que nací allá. Y entonces hay un proceso que se hace ante el consulado o la embajada. Las personas nacidas en este país que renuncian a la ciudadanía, esas personas hacen un proceso que es irrevocable, es decir, que una vez que lo hacen, ya no se pueden arrepentir después y ya no pueden obtener de regreso esa ciudadanía aunque hubieran nacido aquí en el país. Esa es una de las características porque la ley lo dice.
pero tiene que ser de manera voluntaria. No sé si se acuerda cuando Donald Trump el año pasado estaba en campaña y como él tiene un pleito casado con una comediante que se llama Rosie O'Connell, él decía que le iba a quitar a la ciudadanía a la señora. Pues esa señora es ciudadana americana, nacida en este país, y aunque Donald Trump se crea muy poderoso, no le puede quitar la ciudadanía. La única manera que ella perdería la ciudadanía sería si ella quiere renunciar a la ciudadanía. Pero los ciudadanos naturalizados, ellos obtienen la ciudadanía no por derecho, sino porque hicieron un proceso migratorio y a ellos la ley sí los trata un poco diferente. La ley dice que existen 5 grandes razones por las que un ciudadano naturalizado puede perder la ciudadanía y no es un proceso nada fácil, es un proceso largo, es un proceso que se hace ante una corte federal. Solamente un juez federal le puede quitar a uno la ciudadanía que ya obtuvo a través de un proceso de naturalización. ¿Y cuáles son esas 5 razones por las que un ciudadano naturalizado perdería la ciudadanía? La primera razón, cometer traición en contra de los Estados Unidos. Es un delito contenido en la Constitución, en el artículo 3, tercera sección, que dice que cuando alguien cometa un acto de traición contra los Estados Unidos, primero este proceso, vamos a suponer que yo soy ciudadano naturalizado y vamos a suponer que yo vaya al Medio Oriente, me meta al grupo ISIS y a través del grupo ISIS yo empiece a conspirar en contra de los Estados Unidos, o a lo mejor Estados Unidos entra en guerra en contra de Rusia y yo me voy a pelear con el gobierno, con el ejército ruso, y empiezo a darles información de los Estados Unidos. Eso sería cometer traición. En esos casos, primero el proceso inicia a través de un cargo criminal por traición ante una corte penal, y una vez que me han encontrado culpable, a través de un juez federal van a iniciar la desnaturalización, es decir, quitarme la ciudadanía. Si se fijan, no es un proceso nada más así de se lo queremos quitar hoy y ya mañana no es ciudadano, no, es un proceso largo y complicado. Esa es la primera razón por la que una persona naturalizada podría perder la ciudadanía. La segunda causa, aquí sí mucha gente puede estar en riesgo, que es por fraude en el proceso migratorio. ¿Y a qué me refiero? Voy a dar el caso más típico de fraude: casarse con un ciudadano americano por papeles. Hay mucha gente allá afuera que se ha casado con ciudadanos, tienen un acuerdo, le dicen yo te pago tanto y vamos a hacer como que vivimos juntos y tú me echas la mano y yo agarro mis papeles y ya una vez que me legalice o que me haga ciudadano, nos decimos adiós con mucho gusto y hasta ahí quedó. Si después el gobierno federal se entera que la persona cometió fraude, aunque no es la única manera de cometer fraude en un proceso migratorio, pero estoy dando un ejemplo. Si el gobierno federal le dio la naturalización a una persona hace 15 años que obtuvo la residencia por matrimonio y después se enteran que ese matrimonio era fraudulento, el gobierno puede en cualquier momento reabrir ese caso y si tienen pruebas para eso, le pueden buscar la desnaturalización. Ahora, si hay alguien que le inician un proceso de desnaturalización, no es que le van a quitar la ciudadanía así, que mañana lleguen y le digan ya te vamos a deportar, no. Primero lo van a citar en corte federal, la persona tiene derecho a tener un abogado, defenderse en esa corte federal, y en esa corte de federal tendrá que demostrar que lo que dice el gobierno de que cometió un fraude no es cierto. Si al final la persona no puede demostrar que no cometió el fraude, entonces le van a quitar la ciudadanía. Pero ¿qué otro tipo de cosas pueden encuadrarse como fraude? Bueno, por ejemplo, hay muchas personas que llegan a la oficina, y esto pasa mucho en todas las oficinas de abogados, que quieren iniciar un proceso. Por ejemplo, dicen, oiga, entré ilegalmente, me casé con mi esposa, con mi esposo, y yo sé que puedo pedir un perdón. Y la primera pregunta que todo mundo hace es, ¿cuántas veces ha entrado a Estados Unidos? Y ya hay gente que tiene más de una entrada ilegal y dicen, pues nomás una vez. Ah, bueno,
¿Está seguro? ¿No entró más de una vez? No, después de que entró no volvió a salir. No, no volvió a salir. Y hay casos donde muchos años después sale que resulta que la persona no entró una vez, sino que entró dos o hasta tres veces y la justificación de ellos es, pero es que no me detuvo migración. Bueno, esa no era la pregunta es cuántas veces entró. Y si usted inicia un proceso donde dijo, solamente entré una vez y a lo mejor en la revisión del proceso migratorio, migración no se dio cuenta que entró más veces, pero después, años después, se hace residente, incluso se hace ciudadano y por alguna razón sale que si había récord de que había entrado más de una vez, entonces eso se considera fraude, se considera que usted dio información engañosa, ya sea de manera voluntaria o de manera errónea. Otras veces hay personas que a lo mejor fueron acusadas de algún delito, pero que a la hora de un proceso migratorio el oficial no se ha dado cuenta y la persona prefiere callarse. Si no lo dice, está cometiendo fraude de manera intencional y eso puede ocasionar un problema posterior. Sí, dígame, comandante. La pregunta es, después de tantos años, como lo mencionó, 15 años, ¿pueden darse cuenta de que hubo algo que no dijo, que no era cierto o algo así? ¿Qué? ¿De dónde están Claro, inventando? ¿De dónde están claro, inventando? la ley dice, a eso se le llama, hay una cosa que se llama Statute of Limitations, que traducido al español es como la prescripción legal, o sea, el tiempo que tiene la autoridad para tomar acción en algo. Y la ley de inmigración dice que no existe tiempo de limitación para que el gobierno tome una acción en contra de un inmigrante que haya cometido fraude en su proceso migratorio. O sea, si el gobierno se da cuenta de un fraude o de una mentira que usted dijo en su proceso migratorio, se da cuenta al año, o se da cuenta 5 años después, o 20 años después, o 30 años después, ahí no hay tiempo límite y el gobierno en cualquier momento en el que se dé cuenta que cometió fraude, puede reabrir el caso e inclusive puede buscar que se le quite, que se le revoque la residencia si tiene residencia o que se le desnaturalice si cometió un fraude migratorio. Por eso siempre es bien importante que la persona, todas las personas, cuando vayan a iniciar un caso de inmigración, tienen que decir toda la información a su abogado, toda la verdad, porque no, la gente yo he escuchado mucha gente que dice, pues es que las formas de migratorias hasta les da risa porque hay preguntas que parecen tontas en las formas de inmigración, pero todas esas preguntas no están puestas por gusto, tienen una intención. Y ahí dice, dígame si usted alguna vez ha sido arrestado, citado, acusado o detenido por cualquier policía en cualquier parte del mundo, incluyendo policías de los Estados Unidos, oficiales de inmigración o de la patrulla fronteriza. Y si se fija, así como está redactada, pues a veces uno se confunde. La pregunta está englobando si ha sido detenido en Estados Unidos, en China, en México, donde sea, y mucha gente ha sido detenida en sus países y no lo revelan. Y ya eso, si usted sí fue detenido y no lo revela, se le llama que usted está cometiendo fraude sobre un hecho material. ¿Qué es un hecho material? Un hecho material es una información que si yo la diera, podría cambiar la decisión de mi caso o podría afectarme en la decisión de mi caso. O sea, es información de importancia relevante para obtener una decisión. Y mucha gente comete, a veces por error o a veces de manera intencional, omite dar información porque o no quieren decirla o piensan que no es una información importante para dar. Bueno, ahora este gobierno lo que quiere es que se reabran casos. Fíjese hasta dónde está llegando esta decisión. En los últimos 15 años, de entre el 2010 al 2025, solamente ha habido 140 procesos de desnaturalización a nivel nacional. Pues la medida que anunció esta semana la administración Trump, ellos quieren que a partir de enero del 2026, ellos desnaturalicen por lo menos a 200 personas, desnaturalicen a más personas que lo que han desnaturalizado en 15 años.
Ahora, esto suena muy alarmante. Primero, porque no es tan fácil desnaturalizar, o sea, iniciar el proceso no es nada más porque migración lo diga. Ellos van a tener que demostrar que la persona realmente cometió el fraude o que cometió la traición. Ahorita voy a enumerar las otras tres causas que nos faltan. No es tan sencillo porque lo que quiero es que la gente que nos está escuchando, que a lo mejor ya es ciudadana, no entre en pánico y que diga, bueno, a lo mejor a mí me van a reabrir el caso. Tienen que ser casos que estén bien sólidos, que ellos tengan pruebas suficientes para poder demostrar en corte federal que la persona tiene una de las causas que hacen que la persona pierda la ciudadanía. Pero si los que nos están escuchando a lo mejor dicen, bueno, cuando yo apliqué a la residencia sí me arrestaron en tal lado, pero no lo dije, quizá esas personas vayan a estar en riesgo de que les revisen su caso. Están creando una unidad que va a empezar a revisar aplicaciones de ciudadanía en el pasado para empezar a revisar todo el historial de migración y ver si en alguna etapa del proceso escondieron información o dieron información falsa. ¿Cuál es otra causa por la que migración o el gobierno de los Estados Unidos, más bien dicho, puede iniciar un proceso de desnaturalización? Por servir a otro gobierno, pero aquí la ley es muy clara. Para que se le pueda quitar la ciudadanía por servir a otro gobierno, la persona tiene que tener la intención de dar información a favor del otro gobierno y en contra de Estados Unidos. Por ejemplo, en México hay muchos diputados, incluso gobernadores, que han sido nacidos acá en Estados Unidos y que a pesar de eso son gobernadores del ciudadano. Si soy ciudadano americano y que vivo aquí, mañana me llama un partido político en México y me dice, oye Javier, ¿no quieres ser diputado? Y yo decido que sí, pero yo voy primero con el gobierno y le digo, mira, gobierno de Estados Unidos, me están ofreciendo esta candidatura de diputado, pero va a implicar que yo haga esto y en las actividades que voy a realizar, no voy a realizar ninguna actividad en contra de los intereses de Estados Unidos. En ese caso no me podrían desnaturalizar. Pero si dentro de las actividades que yo haga empiezo a hacer cosas o dar información en contra de los Estados Unidos, ahí sí me pueden desnaturalizar por servir a los intereses de otro gobierno. Eso es bien importante. Y la otra es tomar juramento de lealtad a favor de otro país después de que yo me hice ciudadano de los Estados Unidos. Aquí hay mucha gente que, por ejemplo, obtiene la ciudadanía, llegué de México, me hice residente, obtuve la ciudadanía y luego resulta que decido irme a vivir a Portugal y en Portugal me legalizo y me ofrecen la ciudadanía y para hacerme ciudadano de Portugal me piden que tome el juramento de lealtad de ese país. Ahí en ese caso me pueden quitar la ciudadanía porque ya estoy prometiéndole la lealtad a otro país. Entonces, tienen que tener cuidado, pero si las personas ya son ciudadanos y nunca escondieron ninguna información, incluso aunque hayan tenido récord criminal, lo revelaron todo, no van a tener ningún problema de nada. ¿Por qué? Porque entonces aquí lo que ellos van a buscar es aquellos que hubieran tenido algún pasado criminal o que a la hora de aplicar hubieran presentado documentos falsos o hubieran hecho declaraciones falsas. Si las personas que nos están escuchando no hicieron nada de esto, no van a tener ningún problema ni se van a tener que preocupar en ese sentido. Le voy a dar un ejemplo de algo que pasó y nada más para que la gente entienda. Y inicialmente este cliente se enojó mucho con Manti. Esto pasó hace como unos 12 años aquí con un cliente. No voy a decir la nacionalidad para que no traten de identificarlo porque es alguien más o menos conocido en la comunidad. Esta persona vivía en Miami en los años 90, había venido con una visa de turista, se quedó en Miami y resulta que rentaba una habitación en una casa donde rentaban varias habitaciones a diferentes personas. Entonces él un día salió a andar en bicicleta por Miami y cuando ya iba de regreso al lugar que vivía, pasó en una camioneta uno de los compañeros que rentaba otra habitación.
y se paró el de la camioneta, le dijo, ¿a dónde vas? Dijo, pues ya voy de regreso a la casa. Sube la bicicleta a la camioneta, nada más que tengo que parar en un banco, hacer una transacción. Resulta que el de la camioneta no iba a hacer ninguna transacción al banco, iba a robar al banco, robó el banco a mano armada. El Wow. cliente de nosotros no sabía y él se quedó en la camioneta. Cuando el otro cometió el atraco, salió corriendo, se encendió la camioneta y este empezó a decirle qué está pasando y el otro no le decía nada, empezó a andar por el tráfico. Suena como de película, pero esto pasó. Al final detuvieron al ladrón y también detuvieron a este cliente, pero a través de la investigación se determinó que él no tuvo nada que ver con el robo y al final los cargos que inicialmente le habían hecho se los quitaron. Años después, él se muda a Carolina del Sur, se casa, vamos al proceso de residencia y en la entrevista de residencia, la oficial le dijo, oiga, ¿usted alguna vez fue acusado de robo en la Florida? Y él dijo, no. Y entonces la oficial dijo, pero es que aquí el récord nos dice que sí, y él insistió que no. Yo recuerdo, porque estaba presente en esa entrevista, Manti le dijo a la oficial, oiga, ¿cuál es la estatura y el peso que dice allí en los datos de criminales que le llegaron? Y dice, aquí dice que medía 6'1". Y entonces Manti le dice al cliente, párate, y le dice, mire, mide 5'8". Entonces ahí hay una discrepancia y ella le dice, bueno, no voy a tomar una decisión, déjeme volver a revisar y si todo está bien, apruebo la residencia. Resulta que aprobaron la residencia como al mes, pero como a los 3 meses el cliente llamó a la oficina que quería hablar con Manti y se presentó y le dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la pregunta que me hizo la oficial? Lo que pasa es que a mí sí me arrestaron inicialmente en Miami y ahí fue cuando ya nos contó toda la historia. Dijo, esto fue lo que pasó. Inicialmente me hicieron cargos de robo, pero yo no tuve nada que ver, los cargos los desecharon. Y Manti le dijo, te tengo que llevar a la oficina de inmigración, tenemos que hacer una declaración, tenemos que hacer una enmienda a tu declaración. Y el cliente no quería ir, le decía, pero ya me aprobaron, dejemos todo eso así. Le dijo Manti, no, porque si yo te permito que tú hagas esto, hay dos problemas. Primero, yo estoy cometiendo mala práctica profesional, negligencia. Y segundo, si un día alguna autoridad, por alguna razón, decide revisar tu caso, no importa cuántos años hayan pasado, te pueden reabrir el caso y negarlo por haber mentido. Y yo lo que estoy haciendo no es afectarte, es proteger tus derechos. Y entonces se solicitó una audiencia especial con la oficina local, se hizo una ampliación de la declaración, él admitió que había omitido esa información, le pidieron un perdón especial, se pagó el perdón y al final se le dieron su residencia y el año pasado se hizo ciudadano sin ningún problema. ¿Por qué sacó este caso? Si él no hubiera hecho esa aclaración, él, bajo esta nueva política, estaría en riesgo porque obviamente no habría dicho la verdad, pero afortunadamente ya lo dijo, así es de que si él le llegaran a reabrir el caso, no hay forma de que lo puedan acusar de fraude porque al final se le reveló toda la información a Migración y el mismo Migración le perdonó eso. Entonces, estoy dando este ejemplo porque son cosas que pasan y lo que queremos es que la gente sabe cuando miente, la gente sabe cuando da información engañosa, la gente sabe cuando presenta documentos falsos. Si alguien de los que nos están escuchando han mentido alguna vez o han cometido algún fraude migratorio, esas son las personas que están en riesgo bajo esta nueva política que va a comenzar a partir del 1 de enero. Javier, una preguntita. ¿Este escrutinio solamente se va a hacer con las personas que han sido naturalizadas? Sí, van a revisar a todos los casos, aquellos donde se dio naturalización y asegurarse de que en ese proceso no hayan cometido fraude o que en su proceso de residencia nunca hayan cometido fraude. A las personas que tienen residencia nomás, entonces eso los dejan quietos a menos que haya algo. No, no, si son residentes este anuncio habla específicamente de quitar ciudadanías a quienes son ciudadanos, pero también pueden reabrir cualquier proceso de residencia de alguien y si se dan cuenta que en ese proceso de residencia alguien ha mentido, le pueden revocar la residencia.
Ahora, sabemos que hace muchísimos años, y me imagino de que todavía lo hacen, todo el proceso para pedir residencia, por ejemplo, cuando a mí me dieron mi residencia, a mí me escrucó el FBI. Siempre, siempre antes de ir a la audiencia o a la cita en la embajada o el consulado, pues hacen una larga, eso hay veces, bueno, en aquella época se tardaba 1 o 2 años para hacer toda la investigación, le pasaban todos los datos de uno al FBI y el FBI se encargaba de investigar toda la vida, quién fue su abuelo, qué es lo que usted ha leído durante su vida, cuáles son los libros, hasta eso le preguntaban ahora. Ahora no sé si preguntan lo mismo, pero hasta lo que uno leía, eso le preguntaban porque, por saber si uno tenía alguna tendencia comunista o algo así por el estilo. Pero el FBI, cuando daba el banderazo diciendo de que no había ningún problema, se suponía que ya el FBI ya había investigado la vida de esta persona y no había encontrado cargos criminales. ¿Cómo pueden Pues, ahora encontrar cargos criminales de algo que el FBI había investigado y aprobado? bueno, déjeme le digo algo. El que el FBI diga no encontré algo no significa que no exista algo que se le hubiera escapado al FBI. Primero, son procesos humanos que pueden estar sujetos a algún error. Alguna vez algo se le pudo haber escapado al FBI. Muchas veces el FBI, son tantas las bases de datos, son tantos los nombres tan parecidos que ahora sí que alguna liebre se les puede escapar. Entonces, lo que hacen es revisar no solamente con el FBI, no, el FBI lo único que certifica es que una persona no tenga récord criminal, pero los fraudes no solo son de criminal, o sea, un fraude migratorio no es que alguien no haya dicho si fue arrestado o no, no es lo único. Hay veces que hay gente que dice, por ejemplo, hay otro ejemplo de fraude que le voy a dar. Esto pasa mucho, sobre todo con hijos de residentes. Hay residentes que piden a sus hijos estando solteros y recuerde que por ley un residente no puede pedir hijos casados, pero resulta que el hijo se casó y entonces, a lo mejor el abogado, el notario, el preparador de impuestos o la misma persona dice, no le voy a decir a migración que me casé, les voy a decir que sigo soltero. Pero si después, por alguna razón, migración se entera que sí estaba casado, entonces ahí ya se cometió un fraude que no tiene nada que ver con el FBI. Y usted va a decir, ¿y cómo se van a enterar? Bueno, ahorita se me vino a la cabeza este caso porque pasó este año. Un muchacho mexicano lo pidió el papá en los 2000, a principios de los 2000, el papá era residente, se presentó a Ciudad Juárez y dijo que no estaba casado. El muchacho recibió la residencia, no se ha hecho ciudadano. Y el muchacho recibió la residencia y iba y venía, iba y venía. Resulta que estaba casado. Pero ahora, hace como 2 o 3 años, decidió pedir a la mujer. Y cuando él pidió a la mujer, presentó el El acta de acta. matrimonio que había tenido en los años que se casó. ¿Y quién cree que se enteró de eso? El consulado, cuando citó a la mujer, le dijo, a ver, espéreme, aquí ya no me acuerdo el año, me lo estoy inventando. Oiga, este muchacho recibió la residencia en el 2009 y cuando él vino nos dijo que estaba soltero, pero usted me está presentando un acta de matrimonio del 2007. Quiere decir que nos mintió y ahora ese muchacho está en un proceso de revocación de residencia. Hay muchas formas en que migración se puede enterar años después de algún fraude que cometió la persona. Por eso es importante que la gente no mienta en los procesos migratorios porque tarde o temprano la verdad siempre sale a flote, tarde o temprano. Y entonces, si ustedes que nos están escuchando aplicaron diciendo la verdad, nunca mintieron, nunca escondieron nada, pues aunque el presidente anuncie cualquier proceso de revisión, no tienen de nada que preocuparse. Pero si llegaron a mentir, pues quizá los agarren esta vez bajo este nuevo proceso que se inicia. No sabemos en realidad si van a lograr la cuota del ego. Ellos quieren iniciar un proceso de desnaturalización, al menos 200 casos al mes. Yo le acabo de decir que en aproximadamente 15 años solamente ha habido 140 procesos. ¿Y por qué menciono eso? Porque no es nada fácil iniciar un proceso de desnaturalización porque tiene que haber evidencias contundentes para poder ganar un caso así.
Javier, recibimos mensaje, dice buenas tardes, los de Carolina Law Group me podrían ayudar a sacar mi acta de nacimiento en Florida. Yo vivo en Sur Carolina, Greenville, la ocupo para poder arreglar Green Card a mi esposa. Bueno, el proceso no necesita abogado, nosotros no hacemos eso. Si necesita sacar un acta de nacimiento, puede meterse al departamento de Health Department de la Florida o ir directamente a la Florida, al condado donde lo registraron y pedir el acta si es de nacimiento. La mayoría de los estados tienen páginas en internet. Si fue en la Florida, lo que tiene que poner es Florida Health, que se escribe Health Department, Florida Health Department. Y ahí se va a la parte que dice estadísticas y records, y ahí la mayoría de los estados usted puede pagar en línea, le van a pedir ciertos datos y entonces paga y muchos estados le envían el récord por correo. Si el estado de la Florida no ofrece ese servicio, porque hay algunos que no lo hacen, entonces no necesita contratar abogado. Lo que tiene es quizá echarse un viajecito o mandar un poder notarizado a algún familiar que esté en la Florida para que esa persona en su nombre se presente a reclamar el certificado que necesita. En todo caso, Javier, si esta persona decide de que ustedes le ayuden a sacar la green card a su esposa y A requieren la, a la, a la, a la Green Card sí, pero el certificado eso no lo no lo hacen sacamos nosotros. ustedes. La gente lo tiene porque no lo necesita, la gente lo puede hacer, no es tan complicado. Le repito, si no quiere gastar en ir en el viaje y tiene un familiar o alguien de confianza en la Florida, lo único que tiene que hacer, y eso sí se lo podemos hacer, es un poder con el nombre de la persona diciendo, la autorizo a que se presente al Departamento de Salud para que me saque el documento tal, y entonces se lo dan a la persona sin mayor problema. No es algo complicado. Ah, Digo, perfecto. podría yo ahorrarme esta explicación y decirle, sí, paguen los $1,000 y vamos a sacarle ese documento. No necesita hacer ese gasto. ustedes Es son algo bien sencillo. Ustedes son muy honestos, extremadamente honestos. Muy bien, pues algo más. Eh, Bueno, por el tiempo no quiero dejar esta otra noticia. El gobierno acaba de anunciar que ahora todas las personas que entren y salgan del país tendrán que, se les va a tomar huellas y se les va a tomar fotos. Esto va a afectar a muchos residentes. ¿Por qué? Porque hay muchos residentes, y aunque mi papá ya murió y él era ciudadano naturalizado, mientras fue residente, mi papá hizo su chanchullo, muchos años vivía en México, pero él decía que vivía acá cuando realmente no vivía aquí en los Estados Unidos. Y eso lo hacen muchos mexicanos. Muchos mexicanos a veces vienen solamente en la temporada de impuestos o vienen un mes al año y luego se van y pasan la mayoría del tiempo allá. Bueno, con esta nueva medida que va a iniciar a partir del 26 de diciembre, todos los puertos de entrada, aeropuertos, puertos fronterizos y puertos en donde está el mar, van a empezar a tomar fotografía de reconocimiento facial a todas las personas que entren en el país y automáticamente les va a salir todas las veces que han entrado y salido del país, y de esa manera se van a dar cuenta si la persona pasa más tiempo dentro o fuera del país. Ese es número uno. Número dos, y esto no lo quiero dejar de largo. Actualmente, si alguien tiene residencia, le dan su residencia, y si es de 10 años, pues la persona ya no se tiene que preocupar o no se tenía que preocupar porque le tomaran huellas otra vez, sino hasta que volviera a renovar la residencia. Pues ahora han sacado un comunicado esta semana que dice que las personas, aunque tengan una residencia de 10 años que esté válida, van a tener que reportarse con el Servicio de Inmigración cada 5 años para que les tomen huellas, aunque su residencia esté vigente. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, el Servicio de Inmigración va a empezar a ver cuándo fue la última vez que les tomaron huellas, y si ya pasaron más de 5 años, el Servicio de Inmigración va a mandar una carta al último domicilio que ellos tengan registrado. Y aquí es bien importante, mucha gente que se hace residente, a veces cuando obtuvieron la residencia viven en una calle, pero a un año o 2 o 3 después se mudan, pero no le avisan al Servicio de Inmigración. Bueno, el Servicio de Inmigración anunció,
vamos a empezar a tomar huellas y vamos a necesitar que los residentes se tomen huellas cada 5 años, aunque su residencia esté vigente. ¿Y cómo los vamos a notificar? Al último domicilio que tengamos reportado. Y si mandamos una carta y la persona no se presenta a esas huellas, vamos a considerar que la persona abandonó su residencia y se la vamos a terminar. ¿Cuál es la moraleja aquí? Todos los que sean residentes tienen que asegurarse que el servicio de inmigración tenga su dirección al día. ¿Cómo lo hacen eso o cómo sé si la tienen? Lo que les recomendamos es, si tienen abogado, consulten a su abogado. No tienen un abogado, métanse a la página de inmigración que es www.uscis.gov. Vayan a la parte que dice formas, busquen la forma AR11, repito, A de Alejandra, R de República, número 11, bajan la forma, ahí van a poner la dirección actual que tienen, ahí mismo la forma les da la dirección a donde la tienen que enviar. Les recomendamos que cuando la envíen, antes de enviar la forma, le saquen una copia a la forma, la persona conserve la copia y que la envíen por correo certificado y conserven el matasellos de que la recibió el correo para que tengan prueba por si migración después envía la notificación a otro lado y les quiere quitar la residencia por no haberse presentado a esas huellas, ustedes tengan prueba de que le notificaron a migración. Eso es muy importante porque créanme, mucha gente que obtiene la residencia después se muda a otras direcciones y ni se preocupa. Nosotros tenemos, cuando nuestros clientes se hacen residentes, les mandamos una carta con lo que deben de hacer o no, y ahí les ponemos en amarillo, si usted se mueve de lugar, tiene que avisarle a migración, nos puede llamar o si no, baje esta forma. ¿Y cuánta gente cree que lo hace? La mayoría ni siquiera se preocupan por hacer eso. Entonces, es importantísimo que se aseguren de que migración tenga su dirección si son residentes, porque van a empezar a mandar cartas de que las personas, aunque tengan su residencia en orden, van a tener que reportarse cada 5 años para que el servicio de inmigración les tome huellas y fotografía. Perfecto, qué buena información hemos recibido durante toda esta hora que hemos estado platicando con Javier Espinosa de la firma legal de Carolina Law Group, Nada más si me representante. deja, perdón que lo interrumpa, si me deja dar un mensaje a nombre de la firma de abogados, quiero darle las gracias a usted, al equipo de la estación, pero sobre Gracias. todo a toda la audiencia que a lo largo del año nos ha acompañado, a la gente que ha confiado en nuestros servicios. De verdad, gracias. Estamos aquí y llevamos 15 años, no porque seamos tercos, sino porque la gente nos ha brindado la confianza de ayudarlos y de usar nuestros servicios. Queremos desearles que tengan una muy bonita Navidad. Los que no sean cristianos, pues que tengan de todos modos unas felices fiestas. Los que sean cristianos de cualquier religión, que sea una fecha para meditar en lo que hemos hecho mal y lo que queremos mejorar y hacer mejor el próximo año, y pedirle a Dios que nos dé bendiciones para que el próximo año, pues ojalá que ganen los demócratas, pero que además las cosas mejoren, que tengamos éxito, que tengamos salud. Y bueno, si Dios permite, estaremos aquí escuchándonos, como dije, el 9 de enero del 2026, el próximo viernes, y el viernes 2 de enero no habrá show, pero pues ya llegaremos con nuevas energías. Gracias, gracias, Javier. Igualmente queremos reiterar ese saludo especial para usted y Monty, mi buen amigo Monty, por la oportunidad que nos han dado de ser ustedes voceros para nuestra comunidad e informar en este momento tan crítico, tan difícil para nuestra comunidad migratoria de lo que está sucediendo. Nos sentimos más que orgullosos de que ustedes, una firma muy reconocida, tenemos mucha gente que nos pregunta por ustedes, de verdad que muy reconocidos aquí en nuestra comunidad. Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Igualmente deseándoles que tengan una feliz Navidad, que tengan un gran, venturoso, próspero año nuevo y que lo que no pudimos hacer este año lo podamos lograr el año próximo. Muchas gracias, Así Javier. es, que En así lo sea. personal también para usted, como mi gran amigo, que tenga un excelente
usted como cristiano, que tenga una feliz Navidad y que se la pase bonito por donde se vaya, ¿eh? Gracias y un saludo para Ivette, que yo sé que anda por ahí. Sí. Le mando un saludo, un abrazo y también le deseo una feliz Navidad. Gracias, que Dios me lo bendiga. Nos encontramos el viernes 9 de enero. Hasta el próximo año. Gracias. Transmitiendo desde el mero corazón hispano de Greenville, Sur Carolina. This is WROQ 101.1 FM, HD3, Anderson, Greenville, Spartanburg, Asheville. Poder FM 101.1 HD3 con 100,000 watts de potencia, cubriendo en vivo todo el Upstate y Asheville, Norte Carolina, desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina. Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder FM para iPhone y Android, y también en nuestra página poderfmtv.com. La radio de todos, sí se puede. 101.1 HD3 Poder FM. Poder FM, una estación operada por Poder Media Broadcasting. Ahora instala nuestra nueva aplicación Poder FM TV muy fácilmente. Solo ingresa en el navegador de tu celular el enlace apppoderfmtv.com. Ahí te aparecerá en pantalla una ventana para instalar directamente sin necesidad de ir al Apple Store o Google Play. Poder FM TV. Es la nueva aplicación completa donde puedes ver y escuchar nuestra programación y también encontrar mucha información y videos. Antes de llamar directamente a cabina o enviar tus mensajes a cabina por WhatsApp, recuerda solamente apppoderfmtv.com en tu navegador y tienes nuestra nueva aplicación Poder FM TV. Estas son las noticias de la hora en Poder FM. Este segmento de noticias viene patrocinado por The Carolina Law Group, la firma amiga de los hispanos. Haga su cita gratis al 864-312-4444. La noticia locales en Greenville y Sur Carolina con Carlos Castro en Poder FM. Les saluda Carlos Castro con la información local de este viernes 19 de diciembre, aquí en Poder FM. Autoridades del condado de Greenville investigan un tiroteo registrado durante la noche en un complejo de apartamentos al sur de la ciudad, donde un hombre resultó herido y fue trasladado a un hospital local. La policía informó que no hay una amenaza activa para la comunidad mientras continúan las entrevistas a testigos. En otro hecho, agentes del sheriff arrestaron a 2 personas acusadas de robo en una vivienda del área de Taylors, luego de que vecinos reportaran movimientos sospechosos. Los sospechosos enfrentan cargos por allanamiento y posesión de propiedad robada. En sucesos de la comunidad, bomberos respondieron a un incendio en una casa móvil en el norte del condado de Greenville, logrando controlar las llamas antes de que se extendieran a otras viviendas. No se reportaron personas lesionadas. Finalmente, autoridades locales alertan sobre un incremento de fraudes y estafas durante la temporada navideña, especialmente llamadas y mensajes falsos solicitando pagos urgentes, por lo que recomiendan a los residentes mantenerse atentos y reportar cualquier situación sospechosa. Así cerramos las noticias locales. Cuando tienes un accidente de auto, tú necesitas un aliado que te represente con integridad, honestidad y con profesionalismo. Necesitas una firma que esté dispuesta a defenderte con todo ante las compañías de seguros que no son tus amigas. A la hora de buscar un abogado, la experiencia cuenta. En The Carolina Law Group contamos con un equipo de 5 abogados cuya experiencia combinada suma más de 75 años de experiencia defendiendo los derechos de los hispanos de manera exitosa. Que no tienes papeles, que no hablas inglés, ese no es un problema para The Carolina Law Group, pues la firma cuenta con 5 oficinas a tu servicio y personal que habla tu idioma. Además, en The Carolina Law Group las consultas son gratuitas. ¿Tuviste un accidente y no sabes qué hacer o el seguro no te responde? Llámanos a los teléfonos 864-312-4444, 864-757-5555, 803-881-1110. Fueron las noticias en tu radio. Poder FM.
Este segmento de noticias fue patrocinado por The Carolina Law Group, la firma amiga de los hispanos. Haga su cita gratis llamando al 864-757-5555. Si se puede, si se puede, 1.1, allá de 3, la radio de todos. Si se puede, si se puede. Si se puede, 1.1, allá de 3, la radio de todos. Si se puede, se puede. Este programa podría incluir temas solo para adultos. No es apto para niños. Use discreción. En México hay dos regiones en donde el calor intenso y el sonido de su música son su característica principal. Una bañada por su costa y la otra cubierta por su sierra. Una es Sinaloa y la otra es Tierra Caliente. Bienvenidos al programa de Sinaloa a Tierra Caliente. Una hora con lo mejor de la música sinaloense. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Y la auténtica música calentana. ¡Qué chulos ojos! De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todos. ¡Sí se puede! Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes pa' mañana. Hay que vivir el momento, disfrutar al 100% porque la vida se acaba. De este mundo no te llevas nada más que lo vivido. De la muerte no te enteras, en eso no hay vuelta de hoja, la tumba es nuestro destino. Yo por eso pistearé 7 días a la semana y me pondré una loquera cada que me dé la gana. Lo que me resta de vida así me la pasaré, cumpliré todos mis gustos, voy a vivir como rey. Eso es a lo que venimos, para disfrutar de todo, porque no va a ser lo mismo cuando estemos en el pozo. Un día estamos en el mundo y otro ya no somos nada. De la mendiga huesuda nada ni nadie se salva. Hay que darle para adelante a lo que venga, que les quede bien grabado en la cabeza, que el presente es lo que cuenta. Y ese es el original, pariente. De este mundo no te llevas nada más que lo vivido. De la muerte no te enteras, en eso no hay vuelta de hoja, la tumba es nuestro destino. Yo por eso pistearé 7 días a la semana y me pondré una loquera cada que me dé la gana. Lo que me resta de vida así me la pasaré, cumpliré todos mis gustos, voy a vivir como rey. Eso es a lo que venimos, para disfrutar de todo, porque no va a ser lo mismo cuando estemos en el pozo. Un día estamos en el mundo y otro ya no somos nada. De la mendiga huesuda nada ni nadie se salva. Hay que darle para adelante a lo que venga, que les quede bien grabado en la cabeza, que el presente es lo que cuenta. Lo mejor de la música sinaloense y calentana viene patrocinada por Coronados Mexican Restaurant, con una barra llena de licores y cervezas domésticas e importadas. Visítenos en el 702 Cedar Lane Road en Greenville.
y tú sientas la esperanza de vivir en el último momento de tus ansias. Te daré todo lo bueno que hay en mí. Cuando sientas que tu alma está cansada y tú sientas la esperanza de vivir en el último momento de tus ansias, te daré lo que tú quieras de mí. De lo nuestro creo que no fuimos culpables. Si sufrimos fue por culpa de la suerte. Te amaré cuando más me necesites y estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú vengas a mi lecho, que mis ojos te vean la última vez y mis labios te den mi último beso. De lo nuestro creo que no fuimos culpables. Si sufrimos fue por culpa de la suerte. Te amaré cuando más me necesites y estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú vengas a mi lecho, que mis ojos te vean la última vez y mis labios te den mi último beso, que mis ojos te vean la última vez y mis labios te den mi último beso. De regreso a casa con el show del comandante. De regreso a casa con el show del comandante. De regreso a casa con el show del comandante. De regreso a casa con el show del comandante. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Estás escuchando lo mejor de la música sinaloense y calentana. De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todo. Estás escuchando lo mejor de la música sinaloense y calentana. De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todo. Entramos a la fiesta. Estás escuchando lo mejor de la música sinaloense y calentana. De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todo. Estás escuchando lo mejor de la música sinaloense y calentana. De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todo.
Estás escuchando lo mejor de la música sinaloense y calentana. De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todo. Eso no lo vuelva a hacer. Estás escuchando lo mejor de la música sinaloense y calentana. De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todo. Estás escuchando lo mejor de la música sinaloense y calentana. De Sinaloa a Tierra Caliente. Aquí en Poder 102.9 FM. La radio de todo. Eso no es bueno ni para una bella mujer ni para una mujer que no esté bella, por no decir fea. Ya, no lavarse el mono, nomás lavarse la cara, no es bueno. Lo dice la canción, lo dice Raúl Ortega de Banda Machos en esa época. Buenas tardes, vuelvo a saludar, saludo de nuevo, saludo de regreso, porque no todo el mundo podía haber estado escuchando o viendo Poder FM. En la hora anterior que tuvimos un programa súper, pero súper interesante con mi buen amigo representante de la firma legal de Carolina Law Group acerca de inmigración. Lo que se lo perdieron, pero eso no significa de que no pueden ver el programa a través de nuestra aplicación o de nuestra página bajo On Demand. Ahí la sección de On Demand, ahí pueden ver el programa. Lo que hoy hablamos, lo que hoy se tocó con respecto a migración con Javier Espinosa de The Carolina Law Group. Así que no pudieron ver, no pudieron escuchar, váyanse a la página, váyanse a la aplicación de Poder FM TV y ahí lo pueden ver en On Demand. Ya de regreso nuevamente, ya en esta, para mí sería la segunda hora que les acompaño. Para ustedes, de regreso a casa, es la primera hora que nos acompañan. Así que vámonos en la primera hora. Hoy, pues estoy triste. Estoy triste porque estoy solo. Me dejaron solano en la llanura. Me dejaron tirado, abandonado, cabizbajo. O como que dicen los ojos orejoso. Me dejaron orejoso. Ya. Pero pues contento yo. Me agüito pura madre. No. Aquí contentos de acompañarles. Ya pareciera, pero es dentro de una semana, viernes, que sería 26, ya habremos pasado la Navidad. Así mismo. Esto va que vuela, ¿eh? Esto va que nadie lo detiene porque el tiempo pasa y no se detiene, dice la canción de Tristes Recuerdos. Ya. Pero hay algunos que ya estamos preparados para la Navidad, otros que no. Yo no estoy preparado. Todavía ni siquiera he comprado regalos, ¿eh? Ya sé a quién le voy a regalar, pero ni siquiera he salido a buscar regalos. ¿Por qué, comandante? Porque primeramente no tengo tiempo. Y segundo, pues no quiero gastar. Ay. No, pues hay que gastar, comandante. Se fija, por no haber ahorrado durante todo el año y comprar regalos, ahora le va a tocar un solo tarjetazo. ¡Hijo de eso! Pero contento de acompañarles en esta tarde de viernes. Hoy es 19 de diciembre. Faltan solamente 6 días para Navidad. Faltan 5. Miren mi manita. 5 días para Nochebuena. Y hay que ir calentando los tamales para la Nochebuena. Oiga, quería compartir con ustedes un tema que ahorita está candente, que está calientito. Tal vez algunos que no les gusta, pues, gastar o
o jugar a la lotería, pues no se habrán dado cuenta. Pero cuando el premio de la lotería sube muchísimo, ahí hasta los que no gastamos pues en comprar un billete de lotería, cachito, oiga señor, un cachito, así en la calle de cuando uno quería comprar una lotería, o los vendedores de lotería ya en las calles de México. Un cachito, a ver cuántos cachitos le doy. Aquí no venden por cachitos, aquí lo venden por ¿cómo se llama esa madre que uno pone en la máquina para que le lea los numeritos que uno puso? Por ticket, pues, digamos, por ticket, no cachitos. Y aquellos que no saben, y apenas les voy a decir, se habrán dado o no se habrán dado cuenta que la lotería ya tiene varias semanas de no ganarse. Yo pensaba que el lunes, que había acumulado 1 billón, estoy hablando de 1 millón, 1 billón, ¿ok? 100,000 millones de dólares el lunes, nadie le pegó al Powerball. Nadie. Entonces, se pasó al miércoles. El miércoles subió tantito más, ya no de 1 millón. Creo que fue 1.2, 1.3 billones. Billones. No se me confundan. Pero resulta que el miércoles pasado, han de creer ustedes que nadie le pegó a los 7 numeritos de la lotería. ¡Wow! 290. La posibilidad. 290 millones en uno para que alguien le pegue a todos los números de la lotería. Entonces, de los 290 millones, pues nadie le pegó realmente a los números para ganarse 1.2, 1.3 millones. Así que el día de mañana, sábado, antes de las 11 de la noche, tendremos la oportunidad de volvernos billonarios si le pegamos le pegamos al gordo. Y va a ser el gordo navideño. ¿Se imaginan? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Como de regalo de Navidad, ganarse 1.5 billones de dólares antes de Navidad. ¡Ay, joder! ¡No, hombre! ¡Qué maravilla! Esto hace, obviamente, de que, pues, mucha gente que pues juega la lotería y que no juega. Yo no juego a la lotería, yo no me gasto 2 pesos, 3 pesos. Pero ¿saben qué? Ahora sí voy a jugar a la lotería. Voy a ir a buscar, a ver de qué manera le pego al gordo el día de mañana. Y lo mejor del caso es que, pues, a uno se da cuenta el siguiente día o esa misma noche uno pues se da cuenta cuáles fueron los dos y uno está al pendiente, está al pendiente ahí, no, vamos a ver a qué hora sale, o está uno en la televisión, porque pues ahí pasan también el sorteo de la lotería de la televisión, para ver si uno le pegó a los números ahí con el tiquetito en la mano y todo lo demás, porque pues a uno le dan su recibito. A ver si uno le pegó. Híjole, ¿se imaginan? ¡No, hombre! El comandante le pegó a la lotería. ¡Hijo de su! ¿Se imaginan la cantidad de gente, de amigos que tendría aquí en la puerta diciéndome: ¡Comandante! ¡Comandante! ¡Acuérdese de mí! ¡Comandante! ¡Acuérdese de mí! Y es algo que quiero compartir con ustedes. Los 6 números que se jugaron el jueves, si acaso
alguien casi le pegó, pero nadie le pegó. 25, 33, 53, 62, 66 y el Red Powerball fue 17. Yo soy tan asiduo a la inteligencia artificial que hasta le pregunté una vez, cuando fue la vez pasada en septiembre, 1.7, 1.8 billones de dólares. Hasta le pregunté a la inteligencia artificial, ¿cuáles han sido los números que más han ganado la lotería? Y ahí vengo yo de pendejo buscando los mismos números a ver. Me saqué pero ni $1 de reintegro. No. Pero aquí les va. Si un ganador emerge en el siguiente sorteo, ellos pueden escoger entre tomar 1.5 billones del premio a través de los 30 años. O sea, 30 pagos anuales de 1.5 billones. ¿Qué cuánto sería? Dice, los pagos... No, perdón. Si es de solamente un solo pago, o sea, que no quiere que le paguen por 30 años. Ahora, una cosa que no sé si después de que uno se petatea, si le siguen entregando pues lo que se ganó en la lotería a la familia o a quien uno decida dejarle la lotería. Pero, bueno, si no escoge que le entreguen el premio de 1.5 billones en 30 años, puede escoger que le den su pizcacha de una vez. Todo un solo pago cash. ¿Cuánto le darían? 685.5 millones. De un solo trancazo. Un solo madrazo. No, hombre, yo con eso me conformo. ¿Qué voy a estar esperando 30 años que me den 1.5 billones? Nada, chingada, quiero mi dinero ya, antes de que estos güeyes se arrepientan. Ya. Sí, escoge que le paguen de una vez en cash. Bueno, ahí tendría que perder algo de feria, porque, pues como ustedes saben, hay que pagar taxas. Y el tío Sam dice, ¡ay, papaya de Celaya! Tú eres un nuevo millonario, porque ya de billonario ya me quedaría como millonario. Me entregarían 685.5 millones si escojo de un solo madrazo. De eso, me entregarían unos 521.7 millones, poco más de medio billón de dólares, por, obviamente, 24% de taxas que se aplica al premio de lotería. Si acaso, podría también aplicarle después un 37% dependiendo de lo que vaya a ganar. Entonces, vendría recibiendo alrededor de 432.5 millones de dólares. Después de todo lo que le quitó el tío Sam, todo lo que, pues, los gastos de aquí, gastos de allá, pizcacha por aquí, pizcacha por allá. Y después viene el Estado y dice, comandante, usted vive en Sur Carolina, comandante. Así que le va a tocar pagar también taxas de ese dinerito que le quedó ahí de 432.5 millones. Me lo voy a vacunar. Porque Sur Carolina aplica también 10.9% de taxas para la gente que gana. Ya me tienen hasta la madre. Mensaje de WhatsApp. Cada rato me mandan mensajes como que si no tuvieran nada que hacer. Pero bueno, me vale madres. Así que al final de cuentas va a estar recibiendo prácticamente, oiga nomás, un promedio de 432
$432.5 millones. Un chequecito de 432. Después de taxas de acá federal, taxas del estatal, que taxa por haber escogido no 30 años, que esto, que el otro. Oiga, $432 millones. No, hombre, yo me muero de la risa. Yo me muero de la risa. Ya. Yo me muero de la risa con $1 millón, oiga. Ya. ¿Para qué? ¿Para qué quiero más, oiga? ¿Para qué? ¿Para qué le busco más? Ya. ¿Para qué le busco más? Ya. ¿Qué le voy a decir a este güey? ¿Se imaginan tener $482 millones antes de Navidad? Obviamente que no se lo van a entregar antes de Navidad. Porque pues eso lleva un pinche proceso que tal vez en 15 días o algo así. Primero hay que salir con el ticket y decirle, hey, yo soy el ganador, hey, yo le pegué al gordo. Luego demostrar que uno es y que no es, etcétera, 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 etcétera. Residente, no residente, legal o no legal, le entregan su dinerito. Ya, le entregan su dinerito. Pero por lo menos ya pasó una Navidad tranquila y ya puede invitar, si es posible, a todo el barrio a celebrar la Navidad porque le va a sobrar dinero, oiga, para gastar, para que pisteen, para que coman, para que repartan regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Que se gasten unos, digamos, con los vecinos nomás, no más los vecinos. Se gasten unos $20,000-$50,000 en toda la fiesta de Navidad y de fin de año. Pues ese es un pelo para los 482 millones que pues, voy a recibir. Ya con eso voy al banco y le digo al banco, ¿sabes qué, papá? Tengo 482 millones aquí. ¿Quieres que te los dé o que te los deposite a ti? Sí, claro, comandante, señor Martínez. Para eso estamos aquí, para servirle. 482 va a representar tanto de interés cada mes. No, que puede ser hasta $100,000 en intereses. ¿Se imaginan? Y lo que ellos van a ganar. Pues sí, espérate. Pero antes de que yo deposite, me vas a tener que prestar $1 millón porque quiero celebrar bien la Navidad. Ya. Sí, cómo no, comandante. Lo que ocupe, es más. Pero aquí me firma, por favor, de que ese dinero aquí se va a depositar. ¿Cómo la béisbol, hijo? ¡Qué felicidad! Así que ya les estaré avisando el lunes si me saqué o no me saqué. Si me la saqué o no me la saqué. Digo, la lotería. No vayan a pensar, porque de sacármela todos los días me la saco. Ahí piensen lo que ustedes quieran. Pero por lo pronto vámonos con música, comandante. Deje de soñar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deje de soñar. Pues no sabemos. Dicen la suerte y la mortaja del cielo baja.